Bienvenido estudiante radiano a esa nueva clase invertida del curso que prefieres, el curso de geometría. Hoy con el tema líneas y puntos notables en el triángulo. Segunda parte, dirigido para alumnos de primer grado de educación secundaria. Vamos allá. Bisectriz interior. A ver, veamos la bisectriz interior. La bisectriz interior es aquel segmento que divide a un ángulo interno en dos de igual medida. A ver, veamos. Supongamos que tengo un triángulo. Ahí está, ABC. Entonces empiezo a trazar la bisectriz, que viene a ser en este caso un segmento, viene a decir una seviana, pero tiene la particularidad que va a dividir al ángulo en dos partes iguales. A ver, veamos otro. El otro segmento también en dos partes iguales. Y uno más también en dos partes iguales. Entonces van a estar chocándose, obviamente, cada una de las bisectrices se va a chocar en el lado que le corresponde, que está al frente. Ahora bien, si juntamos las tres bisectrices, se va a formar un punto adicional. Ese punto es la intersección de las bisectrices interiores y se va a llamar incentro. El incentro es aquel punto formado por la intersección de las tres bisectrices interiores. Por ejemplo, acá no. AL es la bisectriz interior del ángulo A. BK es la bisectriz interior del ángulo B. Y CM es la bisectriz interior del ángulo C. Al chocarse, se van a chocar en el punto I, que es el incentro. Ahí está. También, como hay bisectriz interior, existen las bisectrices exteriores. La bisectriz exterior es aquel segmento que divide a un ángulo externo en dos de igual medida. Supongamos que tengo un triángulo. Aquí está mi triángulo. Lo estoy colocando sus prolongaciones porque tenemos que trazar, obviamente, las bisectrices exteriores, o sea, del ángulo que está hacia afuera. Los que están hacia afuera. Veamos. Empezamos con el primero. Ahí está. Obviamente va a partir al ángulo en dos iguales. Y lo mismo para el otro. En dos iguales. Ahí está. Pero si trazamos desde el punto A a este punto donde están chocando las dos bisectrices exteriores, va a ser una bisectriz interior. Y eso es lo curioso. Automáticamente se divide y es una bisectriz interior. Este punto que está chocando, que está obviamente afuera del triángulo, va a ser conocido como el excentro. El excentro es aquel punto, ¿no?, que se forma al unir, o al chocarse, más bien dicho, dos bisectrices exteriores y una interior. Ahí está, el excentro. Es un punto conocido en la matemática, en la geometría, y obviamente hay muchas fórmulas gracias a este punto que está acá que pueden observar. Y también hay unas propiedades. Por ejemplo, acá, ¿no? AE podemos decir que es la bisectriz interior del ángulo A. Ojo, en el exterior ya sabemos que es exterior, pero gracias a una bisectriz interior es donde se va a producir. Ahí está. BE vendría a ser la bisectriz exterior del ángulo B, y CE es la bisectriz exterior del ángulo C, exterior. Ahí está. Vamos a ver algunas propiedades, queridos estudiantes, y con su respectivo ejemplo para ver cómo se desarrolla. Supongamos que trazamos en un triángulo dos bisectrices interiores. Se van a chocar en el incentro, eso ya lo conocemos. Se van a formar, ¿no?, alfa alfa, dos ángulos iguales, bisectriz, beta beta, bisectriz interior. Arriba tenemos el otro ángulo, un ángulo cualquiera, tita. Y la unión en este caso de las bisectrices interiores nos va a dar un X. Ahí está, ese angulito se está formando. Bueno, hay una propiedad que me dice que este ángulo X se puede hallar simplemente como la suma de 90 más la mitad del ángulo que está en la parte superior. O sea, 90 más tita medios. ¿Quién es tita? Obviamente el otro ángulo donde no están saliendo las bisectrices interiores. Y esta formulita sí se demuestra y es obviamente de mucha ayuda en la solución de algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos este triángulo, acá tenemos el 48,
alfa, alfa, beta, beta, y me piden este ángulo X, no se te ocurra reemplazar rápidamente, espérate. Se supone que hemos dicho que es el ángulo que es en donde está chocando la intersección de los dos bisectrices. Entonces, el ángulo al cual yo voy a tomar no es el X, es el que está aquí. ¿Y este cuánto vale? Bueno, el de acá sería 180 menos X. Recuerda que la suma de un ángulo llano es 180. Entonces, 180 menos X es igual a ¿qué? A 90 más la mitad del otro. O sea, 90 más la mitad de 48. 48 entre 2 es 24. 90 más 24, 114. 114 pasa a restar a 180 y resulta que X es 66. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con lo que nos están preguntando. La siguiente propiedad es la de la bisectriz exterior. Ahí está. Tenemos un triángulo y tenemos dos bisectrices exteriores. Van a formar un ángulo interno X. Y obviamente tenemos el ángulo θ, que es el ángulo del triángulo, que obviamente está al frente de ese X. Bueno, por fórmula, y es demostrable, nos resulta que este ángulo X siempre va a resultar como 90 menos θ medios. O sea, 90 menos la mitad del ángulo que está al frente de él. A ver, en este ejemplo podemos desarrollarlo, ¿no? Claro, ¿no? El ángulo está acá θ, quiere decir que θ, ahí está, que es viene a ser el ángulo que está dentro del triángulo que se forma gracias a las bisectrices exteriores del triángulo amarillo. Θ es, ¿qué cosa? 90 menos la mitad de este. Profesor, pero es θ. Bueno, es coincidencia. Usted solo reemplace. Θ es igual a 90 menos la mitad de θ. Aquí está. Menos θ medios pasa a sumar al otro lado. Θ más θ medios, 3 θ medios. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando resolvemos ecuaciones, las variables tienen que estar en un miembro y los números en el otro. 3 θ medios, 2 pasa a multiplicar y luego se divide entre 3. Θ sale 60 grados sexagesimales. Ahí está. Y por último, una propiedad que nos dice en donde se van a chocar dos bisectrices, una interior y una exterior, y van a formar un ángulo interno. Este ángulo X vendría a ser, ¿qué cosa? La mitad del ángulo del triángulo original. Siempre es la mitad, así de fácil. X es la mitad de θ. Ahí está. Podemos ver un ejemplo, claro, acá está. Profesor, pero no es igual, está de cabeza. Los problemas hay que tener mucho cuidado cuando nos lo den. Si nos damos cuenta, bisectriz interior y exterior se están chocando. Quiere decir que 2x es la mitad de 56. Así de fácil. Este de acá que sale es la mitad de 56. Aquí está. 2x es 56 medios. 56 entre 2 es 28. 2x es 28. Pasa a dividir el 2. X es 14 grados sexagesimales. Ahí está. ¿Te diste cuenta? Un ejercicio fácil, pero teníamos que tener mucho cuidado de reemplazar. Nos vemos en clase para muchos más ejercicios y despejar cualquier duda. Nos vemos.